introducción. Pues nada, bienvenidos al canal. Este es un canal que estamos empezando nuevo. Y ahí estamos ya. Creo que ya estamos online, ¿cierto? Sí, yo creo que ya estamos online. Vamos a dar un par de minuticos a tiempo que pues los que se conectan un par de minuticos desde tiempo, y si hay un par de personas más que se han unido a la llamada desde tiempo, empezamos en 1 minuto y medio. Sí, estamos online. Listo. ¿Listo? Son las 5 en punto, hora de Colombia, hora del este de Estados Unidos. Por fin ya estamos en la misma zona horaria. Pasamos harto tiempo ya con 1 hora de diferencia, pero bueno, ya estamos aquí todos a la misma hora. Bienvenidos a otro capítulo, el capítulo número 18 de la hora de Kubernetes. Hoy vamos a estar cubriendo un tema para mí muy interesante. De hecho, voy a aprender, no lo había utilizado, así que estoy súper ansioso por ver qué va a hacer Fabio con Crossplane. Y ahí le dejaré a él un poquito más expandir en el tema, pero Crossplane prácticamente nos ayuda a provisionar ciertos elementos de los cloud providers. Entonces, usando Kubernetes, CRT y todo ese misterio, lo vamos a dejar para que Fabio más bien nos dé eso como su charla. Pero sí, definitivamente es un tema que está buscando y que al fin ya llegó. Antes de empezar, como siempre les decimos, esto es un canal para la comunidad totalmente también gratuito. Lo empezamos con el grupo de Kubernetes Medellín, pero también tenemos un meetup en Estados Unidos en inglés de South Florida, que somos dos meetups que trabajamos juntos. Somos prácticamente las mismas personas, pero compartimos el contenido en ambos idiomas. Pero esto es para el mundo entero y definitivamente nos gustaría que pues sigamos creciendo la comunidad. Como siempre pedimos que quiera dar una charla, que nos deje saber, que con mucho gusto los agendamos. Esto es prácticamente para todos ustedes y si tienen algún tema que quieren que toquemos o que charlemos, también nos dejan saber y con mucho gusto los miramos cómo los agendamos. Entonces, pues, yo creo que sin más, ya darle paso a Fabio para que nos hable sobre Crossplane y listo, aquí estamos en la hora de Kubernetes. Fabio, todo tuyo. Listo, muchas gracias, Ángel. Bueno, bienvenidos, comunidad. Roberto, conéctate. Perdón. En este episodio número 28, lo titulé Introducción al Crossplane, manejo de infraestructuras de Kubernetes. Mi nombre pues es Fabio Moreno, yo soy desarrollador backend y administrador de Kubernetes certificado. Y pues sin más preámbulo, pues empecemos. Listo. Primero pues una pequeña introducción que es Crossplane. Crossplane es una de Kubernetes de código abierto que nos permite provisionar, administrar infraestructuras, servicios y aplicaciones desde kubectl. Entonces, él lo que hace es que es un operador que se instala y nos permite fácilmente desde nuestro CLI de kubectl poder mandar a provisionar infraestructura propia del cloud provider, centralizando así todo en nuestro Kubernetes, llamémoslo master. Entonces nosotros podemos construir recursos propios del cloud sin necesidad de estar yendo a los dashboards o usando otros CLIs para este propósito. Entonces, vamos a hablar un poco de los cloud providers soportados. Entonces, Crossplane pues, nos permite aprovisionar infraestructura directamente usando la API de Kubernetes. Para esto debemos instalar un operador específico para cada cloud provider que queramos usar.
Y adicionalmente, pues necesitamos generar unas credenciales para poder que nuestro operador se autentique ante el cloud y pueda operar dentro de nuestros proyectos. Los cloud providers oficiales soportados por Crossplane son el GCP, que es Google Cloud Platform, AWS, Azure y Alibaba Cloud. De todas formas, pues Crossplane es esto open source, entonces nosotros podemos expandirlo en caso de que tengamos un cloud diferente y pues digamos queramos aportar a este proyecto, podemos crear nuestros propios operadores para poder manejar otros cloud providers que no son estos que son soportados oficialmente. Asimismo, pues podemos a los que están soportados expandirlos para administrar otros recursos que todavía no tienen soporte en el operador de Crossplane. Entonces, es una gran ventaja, pues es un proyecto que al ser open source nos permite, primero, usarlo gratis y segundo, poder expandirlo y adaptarlo a la necesidad de nuestra compañía o de nuestros proyectos. Listo. Avancemos al otro punto. ¿Cómo funciona Crossplane? Entonces, Crossplane pues nos ofrece es un operador que crea unos CRDs que son Custom Resource Definitions, con los cuales se abstraen los recursos del cloud provider. Estos CRD pues son específicos para cada cloud. Hay unos en común que maneja Crossplane, pero pues digamos ya las funciones o los servicios propios del cloud provider, pues sí tienen unas especificaciones diferentes que varían dependiendo del proveedor. Entonces, por eso, pues, cada aprovisionador que instalemos, pues, nos va proveyendo su propio CRD. Entonces, nosotros podemos crear estos recursos desde nuestro CLI con un YAML que tiene la definición del recurso a construir. Entonces, nosotros podemos utilizar el CLI, como lo es el QCTL, o cualquier otra herramienta que tengamos para gestionar nuestro Kubernetes desde la línea de comandos, también donde las librerías, los clientes libraries, que también nos provee Kubernetes para conectar directamente desde nuestras aplicaciones o hacer nuestros propios operadores o desde una interfaz de usuario, ya sea la que nos provea el cloud donde tengamos el nodo, el clúster que está operando Crossplane, donde tenemos desplegado Crossplane, o el mismo Kubernetes Dashboard. Cualquiera de estos pues, nos sirve también, que nos permiten desplegar recursos desde una interfaz gráfica. Entonces, aquí vemos este gráfico. Como vemos, pues podemos comunicarnos desde nuestras máquinas con el nodo, con el clúster que tiene desplegado Crossplane. Esto lo hacemos a través de la API de Kubernetes. Pues estamos usando Resource Definitions. Y asimismo, el Resource Controller se encarga de desplegar, de aplicar pues los cambios en cada uno de los operadores según el provider que escojamos. Desplegar un S3 en AWS o un bucket de gCloud, provisionar clusters, crear instancias de bases de datos y otras que ya son propias de cada uno de ellos. Cabe aclarar que, digamos, no todo está soportado. Hay cosas que sí, cosas que no. Algunos cloud providers soportan más, otros menos. Pero digamos que es un buen inicio para poder centralizar nuestros recursos desde un solo lado y poder gestionar todo lo que va alrededor de nuestra aplicación desde lo que nos interesa, que es Kubernetes. No sé si hasta este punto hay preguntas o vamos bien. Por ahora no hay ninguna pregunta, Fabián, ni en el chat de YouTube, ni en el chat de acá de Zoom. Listo. Entonces avancemos. Vamos a pasar entonces ya al demo. Listo. Listo. Entonces, para poder usar, como les digo, Crossplane tiene pues un componente que es el core, que va a estar instalado en un clúster, llamémoslo principal o master. Y desde este pues vamos a gestionar
ya sea otros clústeres que queramos crear a través de Crossplane, perdón, te puedes poner en mi máximo que me distraes. Podemos gestionar clúster o recursos de los cloud providers que instalemos a través de los providers. Ellos lo llaman providers. Cada provider, pues, tenemos el de GCP, el de AWS, Azure y Alibaba. Para esta demo, pues voy a apoyarme en el de Google, en el de G-Cloud. Listo. Y voy a hacerlo directamente desde el Kubernetes que me provee Docker para Mac. Entonces, lo primero que debo hacer es crear el namespace que va a usar, donde voy a desplegar Crossplane. Y posteriormente agregar el repo de Helm para poder instalar Crossplane. Aquí me dice que ya está, pues ya lo había instalado. Y con Sears vamos a buscar cuál es la última versión estable de Crossplane para instalarla. En este caso sería la 0.23. Es la misma que tengo acá en este comando. Corremos esto. Y ya tenemos desplegado Crossplane. Si le damos otra vez get namespace, vemos que tenemos nuestro namespace. Y Fabio, qué pena interrumpir. ¿Puedes incrementar un poquito la fuente del editor? Tal vez un par de puntos. ¿Ahí? ¿O más? Uno más no viene mal. Me queda gigante, pero bueno. QCTL. Perfecto. No sé, ¿eh? Crossplane System. Listo. Aquí, como vemos, ya tenemos desplegado Crossplane en nuestro clúster. Tenemos el que se encarga de operar, el wrapback, el runtime. Todos estos son los que se encargan de estar visualizando y haciendo las operaciones. Pero entonces ahora necesitamos gigante. Pero ahora necesitamos, bueno, un paso adicional antes de instalar el provider. Existe, pues ellos tienen un plugin, un CLI que es un add-on del QCTL. Estos, pues como sabemos, el QCTL es la línea de comandos, el CLI propio de Kubernetes, pero pues cuando lo instalamos viene con los componentes por default de Kubernetes. Para nosotros extenderlo, como lo estamos haciendo con Crossplane, nos permite instalar extensiones que agregan pues nuevos comandos y nuevas funcionalidades a nuestro Kubernetes para poder hacer todo directamente desde el QCTL sin tener que, ejemplo, como lo hacemos con G-Cloud, escribir G-Cloud y correr el comando, sino todo centralizado desde el QCTL. Por esto es que el Crossplane se define como un add-on. Entonces, habría que descargar esto. Yo ya lo tengo descargado, entonces pues omitiré ese paso. Pero pues hay que explicarlo. Listo. Entonces voy a instalar el provider que me va a permitir conectarme con G-Cloud. O es el que va a mandar a hacer las operaciones en G-Cloud de los recursos que yo defina para construir. Con esto lo instalamos, le decimos QCTL Crossplane, que es el plugin que vamos a usar, y le decimos instáleme un provider, que va a ser el Crossplane Provider para Google Cloud Platform. Listo. Con eso, pues ya lo instalamos y ya está desplegado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar las credenciales que nos pide nuestro Cloud Provider para poder
conectarnos a él y hacer las operaciones requeridas. Para esto, pues, como yo estoy usando Gcloud, voy a definir estas variables de entorno. El Project ID es necesario, como sabemos, pues, los que hemos trabajado con Gcloud, pues siempre se necesita setear un Project ID, es decir, que si queremos, también por buenas prácticas, si queremos usar más de un proyecto de Gcloud, que lo tengamos alojado, tengamos acceso desde nuestra cuenta, lo recomendable es crear, pues, varias configuraciones para Gcloud. Igual Crossplane nos permite desde cada uno de los recursos que vamos a construir definir qué configuración queremos usar y por ende pues a qué proyecto vamos a desplegar ese recurso que queremos manipular. Listo, entonces pues ahora definiré el Service Account Name, lo voy a llamar así. Y vamos a definir el Service Account como tal. Listo. Y ahora le voy a decir a Gcloud, a la consola, de las pocas cosas que debemos hacer con Gcloud. Le vamos a decir que me cree este Service Account para posteriormente al final del proceso poder generar el JSON de credenciales. Listo, aquí ya lo creé. Este paso, pues, si nuestro proyecto está recién creado y no le hemos habilitado ninguna API, ningún servicio de Google, pues deberíamos lanzar los comandos para habilitar cada uno de los comandos. Ejemplo, este que está acá es para habilitarle al proyecto el que pueda construir instancias de SQL. Como ya estoy usando un proyecto que ya lo he usado varias veces, entonces ya tiene definido los servicios que voy a usar. Entonces, pues este paso lo voy a omitir. Entonces, ahora pasamos a habilitar los roles. Estos roles, lo mismo, en Gcloud, pues como está basado en roles y permisos, entonces estos roles que tengo acá definidos son para poder operar los recursos que voy a ejecutar en este demo. Entonces, por ejemplo, este de acá es el Service Account User, que me permite crear pues, cuentas de usuario, ya que pues voy a crear un clúster y necesita generar autenticaciones. El Container Admin también es para lo mismo, para crear un clúster. El Computer Networking Admin también es necesario, pues el clúster requiere políticas de red. El Cloud SQL, pues voy a crear un Postgres, entonces necesito acceso a administrar las instancias de SQL y el Storage Admin para poder crear buckets. ¿Por qué son admin? Porque Crossplane necesita construir y destruir para cuando nosotros mandamos a eliminar el recurso desde acá. Entonces, por eso necesitamos el nivel más alto de permisos. Entonces, voy a habilitarle a esta cuenta estos permisos. Y mientras hago esto, pues, si hay dudas o tienen... Tengo una pregunta. Dime. O sea que técnicamente en este caso, el Service Account que estás conectando debería tener los permisos suficientes para cada uno de los objetos o digamos recursos que vas a provisionar usando Crossplane en Google Cloud, ¿cierto? Exacto. Necesitaría los mismos permisos que requiere el usuario. Digamos, por ejemplo, si yo le diera esto a un desarrollador y él se conectara a través de esto con Gcloud, pues requiere los mismos roles y permisos. No necesariamente el Service Account tiene que tener todos. Digamos, por ejemplo, yo puedo crear una configuración con un solo rol que sea para administrar el storage. Otro Service Account para administrar las bases de datos. Otro para los clusters. Y creo múltiples configuraciones para Gcloud dentro del Crossplane. Entonces así puedo, digamos, por ejemplo, sesgar un poco más y blindarnos a nivel de seguridad. Pero para lo que se vaya a usar es necesario que tenga los permisos tal cual como lo define la documentación de Gcloud.
en cuanto a roles y permisos. Listo, gracias. Bueno, y como para darle un seguimiento, me imagino que lo mismo sucedería con los otros proveedores que soporta, ¿no? Sí, se basa con lo mismo, crear las credenciales de acceso remoto. Creo que en AWS hace es con un secret y un password ahí que él genera. O sea, no genera archivos, sino como que es un secret y un password. Y password si no lo usaba, no sé cómo lo trabajará. Pero es el equivalente. O sea, digamos, esto se debe hacer al equivalente de cada proveedor de cloud para autenticarnos a nivel de servicios, sin tener una cuenta, digamos, mi cuenta @empresa.com, con la cual yo, pues, como usuario entro. No es una credencial a nivel de servicio, que puede ser revocada en cualquier momento. Listo, ok. Bien, entonces vamos ahora a generar los secrets usando este archivo de credenciales que se creó. Pues no lo voy a abrir, pero pues los que han usado G-Cloud pues saben qué contiene, que el key, el ID, todo ese poco de cosas, no, que normalmente trae, no es el mismo. Como los secrets son aislados a nivel de namespace, entonces yo voy a generar dos. ¿Por qué dos? Porque lo voy a generar el secret, este es el secret que va a estar usando el default, y por ende pues necesito crear dos configuraciones, pero ahorita les explico el por qué. Voy a generar el secret y lo voy a generar en el Crossplane System y en el default, el namespace default, que es donde voy a trabajar. Listo. Ahora pasemos a analizar el YAML de configuración. Este YAML lo que hace es decirle al provider GCP y al operador cuál es el secret que debe usar el archivo JSON, que contiene el archivo JSON y qué proyecto en específico va a trabajar. Como ven acá, el nombre es default. Esto quiere decir que si yo no defino un provider config en mis recursos que voy a mandar a construir, él por defecto va a usar pues el que tenga default, que esté en el namespace Crossplane. Entonces, como yo voy a hacerlo, en algunos lo voy a definir en el YAML y en otros no, entonces pues voy a crear la configuración dos veces. Entonces, vamos a decirle qctl apply-f config gcp y ya tengo creado, desplegada pues la configuración. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito sencillo. Vamos a mandar a construir un bucket. Entonces, como ven, ellos pues tienen acá en la API version, ellos manejan el estándar para los custom resource definition que define Kubernetes. Entonces vemos que contiene el spec, metadata, kind, todo esto, tal cual como lo veríamos con otros aplicaciones que nos ofrecen utilidad en Kubernetes. Entonces definimos que vamos a crear un bucket, él entra dentro de los recursos de tipo storage de G-Cloud, y esto es lo básico que necesitamos para poder definirlo. La ubicación, el tipo de storage class que vamos a usar, en este caso estándar, el provider config ref, que es qué configuración vamos a usar para desplegarlo, es decir, qué credenciales y qué proyecto se va a desplegar este bucket. Y este comando, que lo usa cualquier recurso de Crossplane, nos permite escribir un secret con las configuraciones que nos van a permitir conectarnos a ese recurso que hemos enviado a nuestro cloud provider.
Entonces vamos a decirle qctl apply -f source bucket. Aquí ya lo hemos enviado a crear. qctl get bucket. Le puedo decir bucket, pues es un CRD, entonces ya como lo instalamos, el qctl ya entiende a qué me refiero cuando le digo bucket. Y el nombre, LHK bucket 3. Aquí vemos que está sincronizado. Sincronizado significa que ya se mandó a construir. Y ready es que ya lo podemos usar. Vamos a abrir acá. Esto me va a reducir mucho espacio. Voy a dejarlo así para poderlo abrir ahorita. Listo. Si yo me vengo acá a mi consola y exploro los buckets, veo que el bucket ya existe y ya lo puedo usar. Entonces, como ven, no, todo se está centralizando en el Kubernetes. Lo único que tuve que hacer con el CLI de gcloud fue generar las credenciales, pero ya del resto se encarga el operador. Entonces, vamos a hacer ahora un clúster. Vamos a decirle acá que nos genere un clúster. Pues yo puedo, digamos, pues ya es el requerimiento que cada uno tenga, pero digamos, podemos enviar a construir clúster para desplegar ciertas aplicaciones y poder todo centralizarlo desde el master. Entonces vamos a mandar a construir un clúster. Vamos a llamarlo LHK Demo 1. Acá tenía pues otro demo que habían hecho, pero bueno. Listo. Entonces vamos a decirle acá qctl apply -f y vamos a generar el GKE cluster. Resource GKE cluster. Listo. Y esto nos genera un clúster, pero el clúster necesita un pool de nodos. Entonces vamos a mandar a crear, confirmemos que el cluster name sea el LHK Demo 1. Mandémosle a crear también un pool de nodos para ese clúster que acabé de crear. Listo. Listo. Entonces, como vemos acá, el clúster se está provisionando. Esto tarda. Entonces, pues vamos a dejarlo ahí y ahorita miramos a ver cómo terminó el proceso. Vamos a hablar un poquito acá del recurso. Pues como vemos, él tiene ahora un nuevo recurso que se llama container, que el tipo es GKE cluster. Y pues acá en este comando, en estas especificaciones for provider, es que le vamos a decir al proveedor para este recurso en específico. Entonces, que la ubicación, dónde vamos a escribir las configuraciones para conectarnos a ese clúster después. Y qué proveedor vamos a usar para esto. ¿Qué configuración vamos a usar para desplegarlo y conectarnos? Y el deletion policy dice que si yo elimino este recurso, este elemento, el LHK demo del clúster, también lo elimine del proveedor. Hay otra política que se llama orphan, creo que es huérfano. Lo que hace es dejarlo ahí esto sin tocarlo. Entonces, les voy a mostrar un poco acá de
de los recursos que podemos construir. No sé si hasta el momento hay alguna otra duda por ahí. No, por ahora no hay ninguna duda en los chats. Listo. Entonces, por ejemplo, acá con el tema de G-Cloud, estos son los recursos que podemos construir usando Crossplane, los servicios de G-Cloud, que es un Cloud Memory Instance, que sería para, digamos, montar un main caché, global address, network, subnetwork, el cluster GKE que acabamos de crear, el node pool, que es el pool de nodos que va a usar el cluster, un SQL instance, el provider config, pues son temas de configuración como para definir los proyectos y eso, los service account, tópicos que serían para el tema de PubSub, Publish and Subscriber, para hacer ese tema de mensajerías. El connection es para generar conexiones entre recursos, es de networking, y el bucket que es para storage. Acá en la documentación, pues, están todos cada uno de los servicios que se soportan según el operador. Por ejemplo, para AWS, pues, tenemos muchos más. Pero pues este sí nunca lo sabe y no sé qué hace cada cosa. Pero digamos que la documentación está muy completa y es muy sencillo construirlos en base a esto. Ahí te explican pues para qué es cada definición del YAML y puedes irlo construyendo a tu gusto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo adicional que es cómo montar un SQL instance, en este caso de Postgres. Algunos no les parece bien o sano que la base de datos esté dentro del mismo clúster, sino que eso sea un recurso aparte, un tercerizado, pues, y dejamos el clúster solo para aplicaciones, para nuestros microservicios. Entonces, pues con esto también podemos mandarlos a construir. Entonces, pues el tipo es de database, es un SQL instance, el nombre que le vamos a poner es LHK Postgres 5. La versión de Postgres, la región donde lo queremos desplegar, el tier es el tipo de máquina que vamos a usar para soporte, pues para provisionar los recursos de la base de datos. Eso pues ya es muy propio de G-Cloud. Por ejemplo, acá nos dice, yo voy a usar la micro, que es para cuestiones de desarrollo, pero para producción pues están estas. La micro nos provee recursos compartidos, pero para ya producción pues tenemos esta. Por default Crossplane usa esta, que es como la más pequeña de las estándares, pero podemos definir la que nosotros queramos ahí según los recursos. Importante pues que el billing o los créditos que tengamos pues soporten lo que se va a construir, si no pues va a fallar el proceso. El tipo de base de datos, el tamaño de base de datos que le vamos a dar. G-Cloud pide mínimo 10, así que le puse 10. Y acá lo mismo, el Write Connection Secret to Ref, donde voy a guardar el secret con las credenciales para conectarme a esa base de datos que voy a construir. Es lo mismo, en el namespace default, y le voy a poner db connect. Ahorita miramos más o menos qué tiene. Y vamos a decirle qctl apply -f source .yaml. Con esto ya la mandamos a construir, qctl, describe, Cloud, SQL instance, y la llamamos LHK, Postgres, SQL. SQL instance, Postgres, SQL 5. Cloud.
Listo. Entonces aquí vemos que ya se mandó a construir, tal, un warning por ahí, que ha sido modificado. Ok, listo. Y entonces vemos que ya está sincronizado, o sea, lo mandó a construir, pero todavía no está listo. Entonces si nos venimos acá y nos vamos a SQL, vemos que efectivamente lo está mandando a construir, pero pues todavía no está listo para conectarse. Entonces, vamos a mirar acá cómo nos fue con nuestro clúster. Efectivamente ya está creado la hora de Kubernetes Demo 1. El pool que le mandé fue de estándar 1, o sea que tiene la máquina más baja. Y si vemos acá, pues ya tenemos el pool listo con un nodo. Entonces, ¿cómo nos conectaríamos ahí? Pues nuestras aplicaciones o cualquiera tendría acceso a través de el secret que mandamos a construir, donde le dijimos que guardara esta configuración. Vamos a hacerle un describe. Y como vemos, pues tenemos el username, los certificados, el endpoint y el keyconfig para podernos conectar a él. Con el keyconfig bastaría. Entonces, como ven, pues él nos, aparte de que nos manda a construir, pues también nos entrega la forma de podernos conectar desde nuestro clúster. Y como les digo, todo esto lo está haciendo desde un clúster local. O sea que podemos tener, si digamos, no, queremos tener nuestro clúster en, por ejemplo, no sé, DigitalOcean, pero confiamos o necesitamos los recursos de Gcloud, como por ejemplo el Bucket, porque es más económico, bueno, no sé, pero supongamos, o el tema de PutSoup, pues podemos aprovisionar todo este tema y van a estar conectados. Si miramos los otros secrets que tenemos, y por ejemplo miramos el de la base de datos, vemos también que nos entrega la IP de esa máquina que mandamos a construir, la contraseña de esa base de datos, el usuario, el nombre de la conexión y lo mismo los certificados y todo eso para hacerlo seguro y todo ese tema. Entonces, ¿dudas, preguntas? Sí, por acá nos pregunta nuestro compañero Melvin, ¿cómo envías el bucket al pod para que pueda empezar a utilizarlo y comenzar a subir, digamos, imágenes? Se hace a través de los credenciales. Creencias. Uh-huh. Ok, perfecto. Listo, gracias. Pues no tengo ningún ejemplo que consuma acá o haga operaciones sobre los recursos que mandé a construir, pues la idea era mostrarle cómo funcionaba, más no llegarlo hasta una aplicación final de demo porque no me daba el tiempo. Listo, listo. Ok, vale. ¿Alguna otra pregunta ahí? No, por ahora no. Listo. Entonces, pues no sé, debatamos porque esa era mi presentación. Ya estoy. No sé qué dudas o interrogantes más surjan o tengan alguno de ustedes. Ah, bueno, algo importante que decir. Digamos, por ejemplo, Crossplane es un
una aplicación una add-on que nos permite aprovisionar recursos de la infraestructura, pero digamos él no hace nada automático, por así decirlo, no es un CI/CD, pero dentro de la documentación y guías, vemos acá que ellos nos ofrecen guías con aplicaciones que complementan Crossplane, o sea, hacen como, ¿cómo se podría decir? Un trabajo conjunto con las cuales nos podemos apoyar también usando Crossplane para poder hacer todos estos procesos de manera, digamos, automática. Por ejemplo, como Argo CD, ya tenemos una charla previa de Argo CD, con OpenFast también, y con otras aplicaciones. Las aplicaciones que vemos ahí todas son CI, no son CD o CI/CDs, cumplen funciones diferentes, porque por ejemplo Open Policy Agent nos permite pues manejar reglas en nuestro clúster para validar que lo que mandamos a construir cumpla nuestras políticas. Pero son buenas herramientas que nos ayudan a complementar Crossplane. Entonces, como dice el compañero Máximo, no hay que reinventar la rueda. Crossplane nos ofrece el controlar nuestra infraestructura y podemos apoyarnos en otras herramientas para hacer que toda nuestra infraestructura de arquitectura pues sea de la manera más automática y armónica posible. Listo, chicos. Ahora sí, esa era mi presentación. No sé qué preguntas tengan. Yo tengo una pregunta por ahí relacionado con mi pregunta relacionada con la cantidad de recursos que actualmente se pueden provisionar con Crossplane. Pues no he alcanzado a ver toda la documentación, pero creo que no ofrecen todos los recursos de cada uno de los proveedores. ¿Qué recomiendas en esos casos? O sea, es para saber hasta qué extensión Crossplane puede ser algo que vamos a utilizar ahora mismo, o si es algo que hay que mirar en un futuro, y si es un futuro, ¿cómo sería? Sí, actualmente digamos que no ofrecen todos, se están centrando básicamente en lo que es como el común, que es los clusters, bases de datos, storage. Ya digamos que, por ejemplo, el APIs como el TSSpeed en el caso de Gcloud o otros servicios que ellos ofrecen no están soportados, pero al ser open source nosotros mismos podemos extenderlos y tanto aportar al proyecto como solventar esa necesidad que tengamos. Y pues también ofrece la versatilidad, bueno, ya sería algo que la compañía decía, pero digamos, por ejemplo, no todos los cloud providers tienen los mismos recursos, entonces yo puedo instalar sobre Crossplane, operar servicios de Azure, servicios de AWS que complementen eso que le falta al que normalmente usamos. Pero digamos que la recomendación más que todo sería aportar al proyecto y crear esos CRDs faltantes y creciéndolo. Realmente está, pues, es como muy joven todavía el proyecto, le falta, pero va por muy buen camino. La verdad sí le apostaría a este proyecto en el futuro. Y ahorita mismo también, pero puede crecer más. Y una pregunta, porque pues esta sería como que, digamos, el seguimiento a la que acabas de decir, aunque creo que medio la respondiste. O sea, ¿qué tanto usarías tú Crossplane en producción en este momento? Pues yo lo usaría. Obviamente hay cosas que todavía faltan, pero digamos el común denominador que es storage, bases de datos y eso lo está y nos permite gestionar como ese plus que es no tener que depender de las consolas, todo queda centralizado. Si lo complementamos con reglas propias de Kubernetes como lo son los service accounts,
los mismos roles y permisos dentro de los usuarios, pues podemos tener todo centralizado dentro del Kubernetes sin tener que estarnos moviendo entre múltiples dashboards, múltiples cuentas, todo muy centralizadito y esto ordenadito. Y algo que es chévere, pues que por lo menos a mí me pasa mucho, que es que, por ejemplo, a veces como tenemos tantas consolas y tantos proyectos, muchas veces, digamos, damos de baja algo en el Kubernetes, pero dejamos el recurso consumiendo billing en el cloud provider. A diferencia de que si yo llego y le digo acá, qctl, delete, vamos a borrar todos los recursos que tenemos, él automáticamente me borra y pues es una utilidad, digamos, muy simple, pero muy útil a la larga. Porque si yo mando a eliminar todo, pues ya automáticamente me va a eliminar el recurso y no me va a estar generando allá como un desangre ahí al dinero. Lo que estoy viendo es que técnicamente es muy GitOps friendly, o sea, sería muy fácil de integrar con un Argo CD o con un Argo, con un Flux. O sea, es eso que estoy viendo que realmente tiene ese beneficio. Ajá. Sí, ellos tienen dentro de su documentación guías para, pues, cómo integrarlo con Argo, cómo integrarlo con OpenFast, que fue el que vimos la otra vez. Entonces yo podría, digamos, esas tareas automáticas, también designarlas pues gestionarlas con Crossplane e integrarlos a nuestros procesos de CI/CD. Ok. Para... Ok, listo. Y lo que me parece interesante de acá, creo que otra pregunta acá, pero una última preguntita. Lo que me parece interesante es que te impulsa a utilizar el sistema de arquitecturas donde vas a tener un clúster, digamos, principal, y a partir de ese es que tú vas a provisionar el resto de los clusters que de verdad vas a utilizar. Sí, exacto. Sí o sí necesitamos un clúster, así sea pequeño. Si solamente vamos a tener como recurso principal Crossplane, pues no tiene que ser tan grande. Pues él lo único que hace es estar observando qué recursos mandamos a construir a través de los YAML y el CLI. Pero sí, él tiene que sí o sí tener un clúster principal, del cual yo alrededor de él construyo toda la arquitectura para mis aplicaciones, tanto a nivel de clusters adicionales, cluster of workers, como a nivel de infraestructura propia del cloud. Hay una pregunta muy importante acá que hace Daniel, me parece muy chévere. Dice que, hola, ¿cómo afecta este tipo de CRD a una actualización de la versión de Kubernetes? Realmente no habría, pues, ahí sí me corchó, pero los CRD, al ser recursos propios definidos por nosotros, y como estos CRD no consumen recursos básicos o digamos primitivos del Kubernetes, pues no habría problema. La compatibilidad más que todo se da es a nivel del cliente que tiene el operador, pero es muy, digamos, hay varias versiones antes de que se elimine una configuración del cliente, en este caso de Go, que es el que usa Crossplane. Entonces, siempre te va a decir el warning de esto está depreciado, más no es que de una versión a otra muera. Ya. Daniel, yo creo que yo haría, la pregunta está muy interesante, yo creo que lo haría de un poquito más donde, ¿qué pasa si cambia algo en el cloud provider? Porque me parece que Crossplane lo que utiliza son las SDK de los cloud providers. Me imagino, no sé, estoy pensando basado en lo que está diciendo Fabio. Entonces, más bien me preocuparía es, sobre todo G-Cloud, que el CLI lo cambian de vez en cuando. Si ellos usan G-Cloud, eso sería interesante saber qué tanto afecta cuando hacen un cambio. Porque lo mismo pasa con Terraform, ¿no? Si cambia algo en la API de los cloud providers que admiten, por ejemplo, un parámetro ahora que no permitían antes, ahí siempre va a haber como su
su pequeño conflicto. No sé, me quedaría eso a mí como duda. Sí, pues es como todo. Dependemos de la comunidad y que tanto apoyen el proyecto para que siempre esté en la última versión. Pero sí, pues ha tenido bastante acogida. Ha sido chévere. Y ya le han estado metiendo duro la ficha. Daniel, no sé si eso responde a tu pregunta. Si no, pues expandimos ahí. Sí, listo. ¿Tienes algo por ahí, Máximo? ¿Algo en el chat de YouTube? Ahora mismo no hay más preguntas por el chat de YouTube. Listo. ¿Listo? Sí, creo que ya Ya podríamos. no tengo más preguntas. No, estuvo chévere. Interesante las preguntas. Muchas gracias ahí a todos. Sí. Bueno. ¿Listo? Esta vez No, terminamos en el tiempo justo. sí, cierto. No, pero me pareció muy chévere el tema. La verdad, pues, yo creo que las preguntas que me generaron a mí, y me imagino que a la comunidad, son interesantes porque, pues, de verdad creo que tengo la misma opinión que tú, Fabio, que promete muchísimo el proyecto. Y tal vez lo que más, digamos, me causa curiosidad es qué tanto soporte tendría en el futuro para evitar eso de que pues haya muchas incompatibilidades en las API, tanto de los providers como de Kubernetes y cosas así, pero pues bueno, eso sería hacer un seguimiento y pues nunca está de más, digamos que explorarlo. Y pues bueno, intentarlo en un proyectico en producción a ver qué tal se comporta. O sea, no le veo ningún problema. Pues nada, mil gracias por el contenido, excelente. De verdad que pues yo personalmente aprendí algo que pues no había utilizado y eso siempre es bueno ir aprendiendo y uso eso como referencia ahora para invitarlos a que si tienen alguna charla pues se unan, que nos ayuden a compartir el conocimiento es lo que más nos interesa aquí en este canal y pues que nos den comentarios, cualquier cosa siempre nos ayuda para mejorar, no todos los comentarios que tienen que hacer son buenos, también aceptamos los comentarios no tan buenos, siempre y cuando sean constructivos para nosotros pues mejorar nuestras charlas, el contenido y pues nada, si no se molestan y nos dejan un like por ahí, eso ayuda al canal. Como saben, esto no es algo que cobramos ni nada, es completamente gratuito, entonces pues tener uno que otro like nos ayuda mucho para que pues más personas nos sigan, vean y nos ayuden y nos apoyen. Y pues nada, invitarlos entonces para la próxima semana. Yo no sé quién es la próxima semana. Yo lo tengo por acá. Creo que la próxima semana sería Santiago, ¿no? No, ya te digo. Oh, creo que es Alvin. Si es Santiago, es Alvin, uno de los dos. Bueno, dejémoslo sorpresa. La verdad no sé qué. No lo encuentro. No encuentro el calendario. Igual está en el meetup de Medellín. Sí. El próximo es Alvin, pero no conozco el tema. Bueno, listo. Ok. Quedó Bueno, tema sorpresa. muchachas, sorpresa para la semana que viene. creo que tiene que ver con la API de Kubernetes. Creo que tiene que ver con eso, porque creo que lo estuve leyendo por ahí. Pero bueno, sería chévere que entonces, pues, la semana que viene ya tenemos más información sobre ello. Una vez, mil gracias de nuevo por unirse al canal, por ayudarnos y colaborarnos con sus preguntas. Siempre son bienvenidas. Y pues nada, nos vemos entonces de hoy en 8 para otra hora de Kubernetes. ¿Listo? Gracias a todos, que estén bien y que, pues nada, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, nos vemos. Chao.